Y Julie, por favor. Listo, pero pues espérate que ya estoy proyectando. Ya en mi pantalla. Todavía no, espera que debe estar cargando, pues, pero no está cargando tampoco, no. Oh. Ahora parece que está cargando, sí. Ahora ya estamos viendo. Bueno. Listo. Entonces empecemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Nuestro proyecto de investigación se llama Contadores Públicos y la Ética y los integrantes somos Juliel López Noreña y Maida Milena Tobón Camacho. Entonces empecemos diciendo que ya para nadie es un secreto que los contadores han pasado de ser esos simples tenedores de libros o esa figura que se encargaba de plasmar los ingresos y los gastos de una empresa, ¿cierto? O de presentar las respectivas declaraciones o formar estados financieros, no. Ya ahora estos contadores forman parte esencial de las compañías y ya son importantes y necesarias a la hora de tomar las decisiones, ya sean financieras, administrativas, operativas que tenga la empresa, ¿cierto? Y es por eso que es importante que este profesional sea íntegro y honesto. Nosotros cada día que hay un problema latente en nuestra profesión, ¿cierto? Y es porque nosotros nos encontramos en una sociedad que gira en torno al poder adquisitivo. Ya todo es con signo de pesos. Y esto es lo que ha llevado a que el profesional contable deje a un lado sus valores éticos y morales y se enfoque como en otras cosas diferentes. Pero pues aparte de eso también hay otras causas que tienen mucho peso y entre ellas tenemos el desconocimiento y la mala interpretación del código de ética, ¿cierto? Entonces, esta es como parte del problema que tenemos nosotros los cuasi contadores y los contadores. Por eso nosotros con este trabajo pretendemos responder y aportar información como útil a todas esas personas que nos encontramos en formación o ya los profesionales que ya se encuentran laborando y aquellas personas que son nuestros contribuyentes, porque para todos ellos es muy importante este análisis de esta información, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos esta gran pregunta y es, ¿cuáles son las causales de la falta de ética del contador público? Y para ello, para poder responder esta pregunta, es necesario que nos hagamos tres interrogantes más que se desprenden de esta principal y es, uno, ¿qué nivel de formación en valores tienen los contadores públicos? Dos, ¿cuáles son las causas para que el contador público se desvíe de sus objetivos y sus principios morales? Y tres, el contador público conoce y estudia el código de ética. Entonces, son tres preguntas que nos tenemos que hacer a diario para poder contestarnos como este interrogante tan grande. Y en el caso de Colombia, se evidencia que algunas de las causas de la poca ética y transparencia que presentan los profesionales contables es debido a que en muchas circunstancias se desconocen las normas vigentes, ¿cierto? O que quizá no se ha logrado una interpretación certera de las mismas normas, porque sabemos que las normas son confusas y en un lado nos dicen una cosa y en el otro van y nos cambian los papeles, ¿cierto? O que simplemente es la no aceptación y cumplimiento de la norma, que personalmente creería yo que esa es la más cercana como el problema, porque a nosotros no nos tienen que decir que nos leamos el código de ética para saber para saber que no podemos evadir impuestos o que no debemos hacer o actuar de X o Y forma o que debemos de hacer una mala competencia a nuestros colegas, ¿cierto? Y con esto no estoy diciendo que no nos leamos el código de ética, porque entonces si no lo leemos, no lo interpretamos y no lo ponemos en práctica, entonces ¿cuál sería pues como el sentido de que haya un código de ética? No, simplemente estoy diciendo que hay cosas que son muy obvias, que de pronto es que nos hacemos los bobitos a la hora. O bueno, o que quizá algunos profesionales contables no tienen una buena interpretación del objetivo principal de la profesión, ¿cierto? Y no dimensiona el alcance a nivel corporativo que tiene no cumplir con esos códigos de ética. Y así pierde como la credibilidad como profesional.
Por otro lado, también encontramos la carencia de objetividad y profesionalismo, que es otra causa muy grave en los síntomas de la falta de ética del contador público. Pero entonces, si todo este juego de síntomas y causas permanentes nos llevan a afrontar unas consecuencias nefastas en las cuales ningún profesional quisiéramos caer, ¿cierto? Y estas causas, y estos causas o estos errores o riesgos en los que podemos caer son la pérdida de confianza en los profesionales contables y la mala reputación del gremio, que por ende vemos que está muy golpeado. Hablan de un contador público y solamente dicen, no, ellos sirven sino para sacar plata y ya, ¿cierto? Y entonces eso no lo podemos seguir permitiendo. También hay una pérdida de objetividad y credibilidad o integridad del profesional, porque entonces ya no nos ven como nos tendrían que ver, no, ya nos ven como una obligación y como el que hay que pagarle un montón de plata para que vaya y presente lo que yo quiero presentar como contribuyente, ¿cierto? Y por último, y un riesgo muy importante en el cual hacemos mucho énfasis, es en la pérdida de la tarjeta profesional. ¿Por qué decimos que es muy importante y por qué hacemos mucho énfasis en esto? Porque la tarjeta profesional es nuestro patrimonio como contadores, ¿cierto? Es por lo que tanto nos esforzamos, por lo que luchamos todos los años, es el tesoro que debemos cuidar, valorar y sobre todo respetar. Y entonces yo no sé hasta qué punto valga la pena uno arriesgarse por 100, 200 mil pesos más y poner en riesgo mi tarjeta, que me la quiten, ¿cierto? Bueno, por otro lado, todos los problemas tienen soluciones, ¿cierto? Afortunadamente, pues estos problemas y estas causas tienen solución. Y por eso queremos como compartirles una serie de objetivos concretos que nos van a ayudar a los profesionales contables a controlar y en el mejor de los casos y el más esperado es a darle una solución a este problema, ¿cierto? Del que vamos a hablar durante todo este proyecto. Y el primero es respetar los objetivos de la profesión contable. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son los objetivos como contadores, no cuáles son los objetivos para conseguir plata, ¿cierto? El segundo es trabajar en los 4 aspectos fundamentales para el contador público, que son la credibilidad, el profesionalismo, la calidad del servicio y la confianza. Nosotros no podemos dejar que ninguno de estos se afecte, porque si alguno de estos lo tocamos ya se nos cae como la pirámide. Y el tercer y el último objetivo que nosotros queremos compartir con ustedes es orientar la actuación de los contadores públicos. Me parece que este objetivo es muy importante y es muy poco tratado en las universidades. Para mí, yo creería que debe haber una materia donde nos enseñen cómo actuar en nuestro campo laboral y profesional, donde nos indiquen la importancia y las consecuencias de nuestras buenas o malas actuaciones, ¿cierto? Entonces es acá donde a veces nosotros nos cuestionamos si el plan académico está bien elaborado, si con las materias que nos están dando es suficiente, o si hay que sacar para incorporar a otras, o si hay que complementar colocando otras. Porque nosotros en la universidad nos enseñan mucho bueno, así se elabora un estado financiero, estos son los impuestos que tienen que presentar, eso es un activo, eso es un débito, un crédito, pero yo creo que no se enfocan tanto en esta parte que es tan importante. Y sí, al inicio nosotros del semestre vemos una materia que se llama ética, pero yo creo que en esa materia de ética se enfocan en otras cosas diferentes. Deberían de decirle, bueno, usted como contador, si usted sale a la calle, va y presenta, su cliente le dice, venga, en mi declaración de renta no me muestre todos estos ingresos y yo se le doy 100, 200 mil pesos más porque prefiero pagarle a usted como contador que pagarle a la DIAN. No tiene sentido. Entonces, la universidad nos debería de formar para que nosotros no caigamos como en ese juego y en esas tentaciones, porque obvio la plata es algo muy tentativo, ¿cierto? Pero primero debería estar mis valores éticos y morales y respetar mi profesión. Entonces, esa parte creo que sí la deberíamos, pues, yo no, porque igual yo no soy la que voy a imponer, a decirle al secretario de Educación, venga, implementemos y hagamos esto, pero sí sería pues como algo muy chévere. Otra cosa en la falta de ética, no es solamente el que yo vaya a evadir impuestos, sino que es
venga, entonces yo sé que mi colega cobra 200.000 por la declaración de renta, entonces venga, yo te cobro 50.000. Eso también es falta de ética. Y mira que ahí no estamos evadiendo impuestos, pero no estamos siendo éticos, ¿cierto? Como objetivos tenemos, el objetivo general es identificar las causales de la falta de ética del profesional de la contaduría pública en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esas causas que me hace faltar a mi ética? ¿Qué indicios, qué cosas hacen que yo como profesional prefiera faltarle a ellos por ganar más, ¿cierto? O por coger más, en el caso de coger más clientes y cobrar menos y desvalorar mi trabajo. Y como objetivos específicos tenemos determinar cada una de las normas que exhorta el contador público a ser ético y moral. Es dónde están, qué normas me dice a mí, venga, para ser ético y moral hay que hacer esto. El código de ética me dice, actúe de esta y esta forma, si actúas de esta forma vas a caer en tal cosa, ¿cierto? Entonces, como qué normas me incitan a mí como contador a ser ético y moral. Como segundo objetivo específico, tenemos el analizar el comportamiento del contador público en torno a su ética versus lo estipulado por la ley. Entonces, con mi comportamiento está yendo más allá de la ley, estoy pasando sobre la ley o estoy dentro de la ley. ¿Cómo es mi comportamiento en este momento? ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? ¿Es de la forma que lo debo de hacer? Y nuestro último objetivo específico es explicar las razones de la falta de ética del contador público en Colombia. Estas razones fueron las que ya vimos anteriormente en nuestro planteamiento del problema. Y no es solamente una razón, hay miles, solo que nos enfocamos como en estas que vemos que en Colombia es como lo porque creo que son falta por recorrer en otros países. Ni siquiera está la figura del revisor fiscal como ese ente que va a ir y me va a tallar y venga, haga, no, porque ellos ya tienen claro qué es lo que hay que hacer. En cambio, en Colombia sí nos falta un poquito más porque en Colombia vamos en busca de ese signo peso, ¿cierto? Listo, por este lado quedamos listos, los dejo con mi compañera Juliet que les va a exponer la segunda parte del proyecto. Gracias, Maida. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julia Alexandra López. Como venía hablando la compañera Maida, entonces nos enfocamos pues mucho en el contador público y en su ética. Y los antecedentes pues son tomados de las publicaciones de Giraldo Garcés en el 2013, que él se enfoca como en el comportamiento del contador público y dice que corre el riesgo de dejarse influenciar por la relación del poder que ejerce a su alrededor, ya que pues este personaje, el contador público, al ser un dador de fe pública, pues tiene un poder absoluto, ya que es una de las pocas profesiones que están facultadas para ello. El comportamiento ético pues, de esta persona o de este profesional de la contaduría pública debe gozar de autonomía, también dice Giraldo Garcés. Pues para nosotros estas afirmaciones son acertadas según nuestro análisis en el planteamiento del problema. Pues en la vida común y en el ejercicio del profesional del contador nos vemos enfrentados con grandes retos y riesgos dentro de los cuales adquirimos cierto nivel de poder, ¿cierto? Entonces cuando uno tiene poder, este poder conlleva muchas veces a que nos salgamos de nuestro como de nuestro diario vivir, como de nuestros valores que nos inculcaron desde casa. El poder, como se dice, corrompe, ¿cierto? Es por ello que el contador público, al ser dador de fe pública, al tener esta potestad, este gran poder, a veces lo conlleva a hacer cosas que no están pues dentro de su ética profesional y que no están dentro de las bases que le dictaron en su casa desde niño. Lo hace sentir de pronto indispensable dentro de una sociedad, dentro de una compañía, organización, y al existir esta causal, entonces empiezan a incurrir en prácticas deshonrosas y que están fuera de la ética profesional del contador. Yo pienso, y en este análisis de este proyecto, que cada profesional debe ser muy centrado en sus convicciones, principios morales,
y tenerlo muy arraigado desde sus principios que le inyectan. Nuevamente me enfoco en los principios, valores y demás que nos inyectan desde nuestros hogares, nuestros papás como primer pilar fundamental en la educación. Esto no se lo podemos dejar a los docentes de las escuelas, de los colegios y mucho menos a los de las universidades, porque ellos lo que hacen es inculcarnos conocimiento. Ya los valores como tal vienen desde casa, pero con esto no quiero decir que de pronto nosotros como contadores públicos seamos deshonrosos o cometamos prácticas contra nuestra ética profesional porque nos lo enseñaron en casa, no. Eso es lo que debería ser, deberíamos de continuar como con ese proceso desde nuestros valores en casa, pero lastimosamente al ir creciendo, al ir enfrentándonos como una realidad laboral, social, vamos cambiando esos criterios, esas costumbres, pero yo considero que deberíamos de continuar con estos valores y con todos estos como cualidades que tenemos desde nuestros hogares. Pasa por el marco teórico. Tenemos 3 categorías, dentro de las cuales está la falta de ética del contador público. Entonces, dentro de ellas están las causas de la falta de ética del contador público. Una de las causas, pues, podría ser de pronto una baja remuneración, por decirlo de alguna forma. Otra de las causas podría ser la influencia que desafortunadamente los gerentes o representantes legales o administradores de alguna compañía o sociedad influyen en el contador público. Digamos un ejemplo pues que se ve mucho hoy por hoy en nuestra sociedad. Yo como contador público estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Pero entonces resulta que dentro de la compañía hay ciertos desniveles financieros. Entonces llega el gerente y empieza a analizar la situación junto con el contador y el contador le dice, venga gerente, estamos en pérdida, tenemos que mirar por dónde mitigamos estos gastos, estamos gastando mucho por este lado. Entonces, ¿qué hace el contador? El gerente, echarle la culpa de una u otra forma al contador de esos malos manejos administrativos, cuando no es así. El contador solamente se encarga de analizar estados financieros, de emitir estados financieros, de dar recomendaciones, porque como decía la compañera Maida, el contador ha pasado de ser un tenedor de libros y de ser un sumador o un diligenciador de sumas iguales, por decirlo de alguna forma, y ha pasado a tener un papel más importante dentro de las compañías como gerente financiero, gerente contable, para la toma de decisiones y las buenas tomas, las buenas decisiones acertadas. Entonces es allí donde el gerente de pronto empieza a decir, no contador, es que vos sos el culpable de que nuestra compañía esté presentando estas cifras, pero no, el culpable directamente es el administrador, obviamente, porque él es el que decide en qué se van a emplear o en qué se van a gastar los dineros. Entonces es allí donde el gerente o el administrador, por quedar bien de pronto ante una junta directiva, entonces presiona al contador u obliga al contador a que emita estados financieros con unas cifras a favor de él, unas cifras positivas, cuando son irreales, ¿cierto? Y si no lo hace, pues está supeditado a que lo echen. Entonces es ahí donde el contador empieza como a entrar en un conflicto en su cabeza, ¿cierto? ¿Lo hago, no lo hago? O prima mi ética profesional y mi ética como ser humano. Pero a veces hay otros factores también externos, como por ejemplo, no tengo poder adquisitivo, tengo una familia grande a la cual mantener, entonces y este es mi único, de pronto mi única actividad que estoy ejerciendo en este momento, entonces si no emito esos estados financieros como el gerente los quiere, entonces me echan, entonces mi familia va a pasar necesidades, y de ahí desprenden otros factores más importantes, ¿cierto? No con esto estoy diciendo que hagamos las cosas
de manera de que contrarrestre o se vaya en contra de nuestra ética profesional, pero sí son factores que influyen demasiado en estas prácticas deshonrosas. Otro de las categorías es la normatividad del contador público. Normas que exhortan al contador público a ser ético y moral, el código de ética del contador público, son puntos muy importantes, ya que a nosotros nos rige varias leyes, nos rige el código de ética, el cual debemos de cumplir porque si no nos vemos expuestos a una cancelación de la tarjeta profesional, incluso hasta entrar en un proceso disciplinario y posteriormente penal, como sería la cárcel. En el disciplinario quizás multas y demás, destitución, quizá que lo reporten a uno a un boletín, digamos, si somos contadores públicos de una entidad pública, nos vemos expuestos y si hacemos prácticas deshonrosas nos vemos expuestos a que la Contraloría nos reporte en el boletín de responsables fiscales y allí no podríamos volver a contratar con ninguna entidad del Estado, o sea, el Estado estaría impedido para contratarnos a nosotros, puesto que en la Contraloría aparecemos como responsables fiscales. Y luego de ello, no solamente disciplinario, sino que ya sería un proceso también con la Fiscalía, dentro del cual nos iríamos a cárcel, que es lo más, como el último paso que se puede dar con nuestras prácticas deshonrosas. Y el tercero es comportamiento del contador público, actuaciones del contador público, el entorno del contador público y aspectos sociológicos del poder y la ética del contador público. Como exponía pues anteriormente, las actuaciones del contador público están supeditadas a su entorno, a los aspectos sociológicos y del poder, porque vuelvo y repito y hago énfasis en esto, el poder corrompe. Y entre más poder tengamos, nos vamos a llenar más como de esa malicia, como quiero más, esto no es suficiente para mí, y por ende caemos en esas malas prácticas y de pronto yendo contra nuestros propios valores, de pronto llevando a otra gente por delante también, como podrían ser otros colegas que estuviesen trabajando dentro de una sociedad con nosotros como contadores públicos. Maida, la otra porta. La justificación. Dentro de este trabajo, este proyecto, que nos enfocamos más que todo como en las prácticas del contador público, en la ética profesional del contador público, vimos que como que la justificación de este proyecto tan importante porque nos lleva a pensar, a razonar, a entrar como en una reflexión de qué queremos en nuestras vidas como profesionales. Entonces la justificación para este proyecto se habla acerca de la ética del contador público y nos permitirá determinar aquellas causas más comunes que llevan a este profesional a quebrantar o poner en riesgo su ética, su buen nombre e incluso, como lo decía la compañera Maida, pues también la cancelación de su tarjeta profesional. Este proyecto de investigación se diferencia de otros proyectos, hay que tenerlo pues claro, en cuanto a que de forma clara, concreta, concisa, expone los riesgos más relevantes que conlleva pues a poner como en peligro la ética del contador público. Nos muestra cuáles son esas como tentaciones, por decirlo de alguna forma, a la que están expuestos dichos profesionales y sobre qué código de ética debe regirse. Sabemos que tenemos varias normas por las cuales debemos de regirnos, como la Ley 43 de 1990, entre otras, que también debemos de estar, nosotros estamos supeditados a la emisión de conceptos, de normas, también que dicta la IFAC.
La importancia como de esta investigación radica en dar una señal de alerta a estos profesionales y académicos y también pues como a los estudiantes que estamos en ese proceso de formarnos como contadores públicos sobre las posibles causales de la pérdida ética profesional y de los aspectos que está desencadenada y de esta manera causar un impacto positivo en el futuro de todos y cada uno de estos contadores públicos. Maita. Y esas son como las referencias bibliográficas, perdón, acá dejamos referenciado o expuesto de dónde tomamos cada una de nuestras consultas, de dónde sacamos como la información relevante, la información importante y las citaciones que tuvimos dentro del planteamiento del problema. Listo, señoritas. Profe, acá les dejamos como una pequeña reflexión. Si quieres alcanzar el prestigio profesional y la consideración de los demás, obra de tal manera que no pierdas la estima de ti mismo. Ahí se los dejo como reflexión para que pensemos, miremos qué estamos haciendo bien en este momento, que todavía no hemos llegado pues como a ese nivel de profesionales y qué queremos hacer cuando ya seamos profesionales. Muchas gracias. Señoritas, muchas gracias. Una exposición muy completa. Creo que no habría lugar a preguntas. Creo que hicieron una exposición muy buena y le pusieron la vara muy alta a sus compañeros. Esperemos que las presentaciones posteriores también estén igual de buenas. Pues a ustedes dos hacerles la invitación que si quieren continuar en un semillero de investigación, lo pueden hacer porque ya este semestre les computa como estancia en un semillero de investigación y podrían seguir en el semillero de investigación CIPCO, que es en pensamiento contable, y en ese semillero de investigación podrían seguir trabajando este proyecto de investigación. Ya si se encuentran interesadas, si les parece interesante la idea, me contactan y yo les pongo como en contexto de qué deberíamos iniciar, pues como a realizar. Recuerden que a través del semillero, si ustedes permanecen 2 semestres, pueden optar por la opción de grado. Eso sí, teniendo claridad que tienen que hacer un semestre más de semilleros y tienen que terminar el proyecto de investigación, tienen que presentarse en el encuentro interno de investigación y bueno, todos los requisitos que esto implica. Pero ya tendrían como un semillero, perdón, un semestre ya en semillero. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, señoritas. Muy, muy buen tema. Bueno, entonces Gracias, profe. seguimos con el grupo de Nicole, Gloria y Paula Gaviria. Buenas noches, profe. Hola, señorita. Ya te comparto pantalla. Me avisan que ya la están viendo. Ya la están viendo. Sí, claro. Sí, Nicole, ya. Bueno, profe, nosotros nos tocó el tema de las mías. Nuestro título que pusimos del proyecto es la efectividad de la implementación de las normas internacionales de auditoría como instrumento para la detección de fraudes empresariales en la ciudad de Medellín. Casi no se escucha. Lo que pasa es que como se me dañó el otro computador, estoy en este que me prestaron y es muy viejito. Nicole, si se te escucha, lo que pasa es que se te escucha como lejos, pero sí se te escucha. Tienes que hablar es más duro. Bueno, como les decía, pues junto con mis compañeras Paula Gaviria y Gloria Izaza. Bueno, nosotras el día de hoy les queremos contar sobre la importancia de la implementación de las NIAs en las empresas de acá de Medellín, ya que estas normas ayudan a detener el impacto que se ha venido teniendo en las empresas a consecuencia de los actos ilícitos. La correcta aplicación pues, de estas normas permite un buen funcionamiento contable dentro de estas pymes.
logrando así evidenciar los delitos fraudulentos como lo son el lavado y omisión de activos o pasivos inexistentes y la falta de ética profesional que decían las compañeras anteriormente. Aquí en la ciudad de Medellín, la persona que ejerce la auditoría tiene que ser una persona íntegra y transparente, ya que es una labor determinante dentro de los procesos contables y económicos de las empresas. Es decir, un auditor tiene que ser muy leal a sus principios y estricto en el cumplimiento de la norma para así lograr un resultado eficaz y eficiente y de esta manera ver reflejado un buen control en el ente, pues como llevar una muy buena auditoría y evitar pues como todos estos flagelos. En este planteamiento pues nace de la necesidad de encontrar para aquellas personas encargadas de ejercer un control tanto interno como externo en las empresas para idear estrategias o conductas que les permita identificar y actuar ante un posible fraude, bien sea para prevenirlo o si ya está ocurriendo, pues para corregirlo. Y de esta manera evitar que los recursos económicos de las empresas sean desviados y más en un país como el nuestro, donde la corrupción ha permeado todas las esferas de la sociedad y que no desaprovechamos ninguna situación para el beneficio propio, lastimosamente. Nosotras, como objetivo en general, queremos analizar el propósito de las normas internacionales de auditoría, como anteriormente lo habíamos mencionado, en los actos ilícitos de nuestra ciudad, como un mecanismo de control. Y los objetivos, como objetivos específicos de esta investigación, quisimos indagar sobre cuáles son los métodos que más se utilizan a la hora de prevenir un fraude en las empresas locales. También queremos evaluar aquellos efectos negativos al implementar estas normas y evidenciar los principales factores de impacto en su aplicación. En conclusión, queremos mostrar la importancia de conocer y aplicar una correcta auditoría basada en la implementación de las normas internacionales de auditoría para así evitar este flagelo del fraude. Bueno, buenas noches. Este tema que nos tocó investigar es de gran importancia pues para nuestras carreras. Primordialmente, cada día estarnos como capacitando y actualizándonos más porque cada día va cambiando las normas y es de gran importancia nuestras actualizaciones. Cuando hablamos de las normas internacionales NIA, estamos hablando de unos informes que se deben como de analizar y de una forma de poder detectar los fraudes financieros de las empresas del cual estamos hablando de nuestra ciudad de Medellín. Los auditores tienen como un objetivo de emitir unos dictámenes lógicos y competentes y confiables a la hora de dar un dictamen. También podemos decir que los entes económicos debieran de procurar de pronto por optar una gran oportunidad de unos resultados efectivos, donde se pueda encontrar como con la planeación correcta, una planificación establecida, que venga desde el principio de los departamentos que tiene la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de trabajar a la mano del auditor. ¿Por qué? Porque son funciones que se van realizando y son idóneas tanto para el auditor de la empresa, con unas capacidades y con unos conocimientos y una experiencia óptima de los cuales todos pueden trabajar de la mano. ¿Eso qué nos puede dejar? Que todos los auditores son como los entes fiscalizadores, que tienen unas funciones grandes, de unas responsabilidades ante el conocimiento o la evaluación que tienen con los fraudes financieros, que se deben de pronto investigar más a fondo y siempre estar con los controles constantes, de dar un dictamen examinado pero con profundidad,
unos resultados de unos informes financieros óptimos y eficientes que sean aceptados, pero que no vayan a caer en el fraude de pronto, en el razonamiento de pronto recibir dinero para ir haciendo otros manejos que no son. El auditor debe ser una persona íntegra, como lo decía mi compañera Nicole, pertinente a la hora de establecer un trabajo en común acuerdo con la empresa en la cual está laborando. Cuando hablamos de los propósitos generales de las normas internacionales NIA, estamos hablando que en nuestra ciudad las normas internacionales son de gran importancia, son tan importantes para nosotros, tanto para la empresa, que aquí es donde podemos identificar y evaluar cada paso que se va trabajando en el área contable y también en las otras áreas. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar de pronto los maquillajes que les dan a los informes financieros, identificando, como lo decía ahora mi compañera, evidenciando la omisión de activos o de pasivos inexistentes, que de pronto eso es, las empresas lo toman como algo que el auditor se le puede dar manejo, pero no, como auditor debe ser íntegro al momento de desempeñar esta función. También debe regirse por una ley. Nosotros como los contadores públicos nos debemos de regir a nuestras leyes que existen, como por ejemplo la ley 43 de 1990, en el artículo 37, donde están los principios del contador, que un contador debe ser íntegro, objetivo y competente a la hora de revisar y encontrar inexactitudes en los informes, y así poder dar un resultado exacto y confiable al momento de revisar los informes. También podemos decir, y diariamente y en esta investigación, podernos darnos de cuenta que la contabilidad es una herramienta primordial en todas las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes. Es una información que nos permite llevar un control adecuado de todos los recursos que tiene el ente económico, tanto de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, tanto de los ingresos, de los pasivos, y así obtener una información indispensable y necesaria que necesita tanto la empresa como el auditor. Podemos decir que la estructura de las NIAs tiene unos objetivos y unos requerimientos de un método, de una aplicación, de unas especificaciones que nos conlleva a complementar como el trabajo que se puede alcanzar con efectividad en un futuro y en la compañía. Podemos decir que el propósito de las normas internacionales NIA se encarga de poner un alto al fraude y a la corrupción existente en nuestra ciudad, concientizando a las empresas de la responsabilidad y la integridad que todos debemos de tener, tanto nosotros como auditores, como contadores públicos, como revisores fiscales, tanto como los entes económicos, que es responsabilidad de todos, de trabajar en común acuerdo y evidenciar como con la transparencia y darle un valor agregado a la compañía y a nuestra labor, de que los trabajos que se están realizando son óptimos y limpios. Cuando hablamos de los efectos o implicaciones de la implementación de las normas internacionales NIA, estamos hablando de la incorporación de estas normas en nuestra ciudad. Son de resaltar la importancia de algunas complicaciones que nos vamos encontrando en nuestra profesión, es el incumplimiento de las normas, donde se hacen obligatoriedad de nosotras cumplirla, de todos cumplirla, ya que son normas expedidas en la Ley 1314 del 2019, las cuales nos habla de la regulación de los principios y las normas contables e información financiera. También podemos decir una citación que hicimos que me pareció muy importante, que es que aquí nace la Federación Internacional de Contadores, de la organización que busca servir al interés público mediante el fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial, no solamente de nuestra ciudad, sino es a nivel mundial, y contribuir al desarrollo de la economía.
las implicaciones que puede generar la implementación de las normas internacionales en Colombia, en nuestra ciudad. Una sería la conveniencia y la necesidad de la incorporación de las NIAs, seguido del futuro de la revisoría fiscal en nuestro país. Si yo lo digo en el momento en que si son implementarlas o no implementarlas, como que de pronto las empresas comiencen a hacer que no las implementarían porque de pronto ellos están cayendo en actos de corrupción, entonces los van a descubrir. Entonces de pronto ha sido un poco que de pronto las empresas no las hayan implementado, algunas, claro está, porque en las investigaciones que hemos hecho, la mayoría pues las han implementado. Me falta ver que de pronto algunas que otras en este momento pues no lo hayan hecho, no se sabe con certeza. Entonces creemos que es evidente que el auditor primordialmente y en esencia debe tener un conocimiento y una experiencia amplia en la investigación, en los riesgos existentes de las organizaciones y del manejo adecuado que se debe realizar a la hora de la auditoría interna y en las evaluaciones, siendo auditores idóneos. Cuando hablamos de las empresas en Medellín sobre las normas internacionales de auditoría, decimos que están enmarcados en 4 aspectos fundamentales que debe tener el fiscalizador. Hablando inicialmente de las inhabilidades, que son fundamentales pues para el rol de la empresa como órgano independiente de control. Seguidamente de las funciones que son indispensables de estas que están contempladas en el Código del Comercio, en el artículo 207, que aquí están todas las funciones que debe tener el revisor fiscal y que se deben de cumplir. También tenemos los principios éticos que se encuentran consagrados en la ley 43 de 1990, en el artículo 37 que lo dije anteriormente y en la orientación profesional en el numeral 8. Todos nos debemos de regir por las leyes que son indispensables e importantísimas para los contadores públicos. Claro está que ahí entran los auditores y los revisores fiscales. Encontramos acá los principales factores de impacto de la aplicación de las NIAs. Principalmente deben de velar por 4 intereses que son indispensables, de los cuales hacen parte los empleados, el Estado, los accionistas y la sociedad. Viendo que esos son primordial para el trabajo diario, tanto en las empresas públicas como privadas, haciendo de manera indispensable el conocimiento que debemos de tener y de las guías que debemos de tener constantemente, y que estos principales factores los debemos de tener muy presente, que debemos de velar por esas 4 partes que son tan indispensables. También en la investigación, que son establecer la planeación, tener un cronograma de actividades establecido, un reconocimiento de las instalaciones y la solicitud de documentación que la empresa debe darnos al momento de solicitarla. También estamos hablando de las metodologías que se utilizan en la auditoría para prevenir el fraude financiero, que en nuestra ciudad podemos decir que la aplicación de las NIAs es un gran tema de investigación, de poder trabajar a la mano con las empresas, haciendo énfasis en la búsqueda de prevenir los fraudes financieros y así evolucionar constantemente y avanzar en las investigaciones y ser empresas idóneas, transparentes y con un valor altísimo en que no tienen fraudes financieros y que no tienen evasiones. La gran relevancia para la prevención de los delitos fraudulentos y de la corrupción es poder ser transparentes, tanto los auditores como las empresas. Muchas gracias. Nicole, ya pásela, por favor. Bueno, buenas noches.
Vamos ahora a reflexionar un poco acerca del marco teórico. En el marco teórico vamos a hablar sobre la auditoría y cómo esa auditoría fue evolucionando y fue creciendo y fue mostrando relevancia a través de la revolución industrial, y luego de la revolución industrial, a medida pues de que fueron avanzando y creciendo las empresas, se fueron viendo la necesidad de contratar auditores hasta llegar a las NIAs, que tienen un propósito esencial, y es el de el aseguramiento de la información. Entonces, para mí, o sea, en palabras mías, yo sé que pues los libros dicen que hablan mucho de auditoría, de que el auditor tiene que escuchar unos procedimientos que se analizan pues a través de la información que reposa en los estados financieros, y que después de ello pues ellos hacen un diagnóstico de pues como de la información que ellos encontraron y de la evaluación que ellos hicieron a la situación financiera y económica de la empresa. Yo considero que la auditoría es como la foto o el reflejo de lo que reposa en la información de una compañía, ¿cierto? Obviamente, esa información que reposa en los estados financieros son los registros contables, y que obviamente esos registros contables que reposan los estados financieros pues tienen que mostrar realmente la situación económica de la empresa, sea positiva o sea negativa, y que a su vez pues el contador tiene que ser muy objetivo, o el revisor fiscal o el auditor tiene que ser muy objetivo al momento de dar un veredicto de esa información. Entonces, a lo largo pues de la historia, y si vamos en la época de la revolución industrial, pues a medida que las empresas fueron viendo el crecimiento en sus actividades económicas, viendo pues que en sus estados financieros se reflejaban unos grandes movimientos de información, pues ellos se vieron en la necesidad no solamente de ellos ir y revisar, de ellos ir y evaluar, de ellos ir y pues hacer un análisis de esos estados financieros, sino que también se vieron en la necesidad de contratar personal idóneo, personal profesional, capacitado para analizar esos estados financieros y pues poder descubrir si realmente esos estados financieros reflejaban de forma razonable las expectativas, los objetivos, las metas que tenía pues proyectada la empresa o el ente económico. Luego, a través de esa revolución industrial y pues a través del crecimiento de las compañías, es así como surge la Ley 43 de 1990, que es en esa ley donde se encuentra plasmada pues toda la reglamentación, que es como la base esencial para que el contador pueda asumir con ética, con responsabilidad y con profesionalismo su función como auditor. Y obviamente, toda esa normatividad que había en esa ley 43 de 1990 no cumplía como con esas metas y con esos objetivos. Entonces es por eso que esa ley 43 de 1990 fue reformada con la ley 1314 del 2009, que es la ley de convergencia a las normas internacionales de auditoría, al igual que con el decreto 2420 del 2015, y que ese decreto 2420 pues también se va a ver modificado por el decreto 2496 del 2015, donde se va a tener pues toda la normativa, todas las leyes o normatividad para que se pueda realizar, para que el auditor pueda tener pues como una base esencial para poder hacer un dictamen de los estados financieros. Pues esas normas internacionales de auditoría son
pues para analizar informes y pues de esta forma poder detectar los fraudes financieros de las empresas. Y pues los auditores tienen como objetivo emitir un dictamen lógico, pues competente y obviamente tiene que ser muy confiable. Es lo que se propone en las normas internacionales de auditoría NIAS. Ya lo que se propone y lo que se encargan es de poner en alto el fraude y la corrupción existente en la ciudad. O sea, nosotros lo tomamos, pues, como decía mi compañera ahora, aplicado a las empresas del área metropolitana de Medellín. Y pues el objetivo es dar un alto al fraude y que realmente los resultados financieros sean creíbles, sean aceptables, y obviamente pues lo que busca la norma es asegurar la información. Eso es lo que busca realmente la norma. Esa misma ley 1314 pues fue pautada, como les decía ahorita, no solamente por el decreto 2420, el cual fue modificado por el decreto 2496 del 2015, sino que también está apoyada en el decreto 302 del 2015, el cual pues regula todo el marco normativo para las normas de aseguramiento de la información. Y pues eso es como lo más relevante de las normas de auditoría, que lo que buscan es pues darle una facilidad para que el auditor pueda hacer un análisis y dar un veredicto pues muy objetivo de la información financiera de una compañía, sea que esté alterada la información, o sea que la información sea pues muy relevante y creíble. O sea, el auditor no puede, tiene que ser pues como una persona muy, ¿cómo se dice? Una persona muy, pues que no esté ni de un lado ni del otro, sino que sea pues como una persona neutra y que tenga pues esa capacidad de dar un veredicto muy, pues muy objetivo de la situación financiera de la compañía. Me la pasa, porfa. Y pues nosotros como justificación, pues nosotros consideramos que el trabajo de investigación que nosotros hicimos, pues era analizar y profundizar acerca de las normas internacionales de auditoría NIAS, pues obviamente en Colombia y particularmente pues en el municipio de Medellín, o en el área metropolitana de Medellín. Y pues obviamente, como les decía ahorita, lo que buscan las normas internacionales de auditoría es el aseguramiento de la información. Entonces, para nosotros fue muy enriquecedor el profundizar en estas normas, porque nosotros como futuros contadores, y pues si nos estamos desempeñando en el área contable, pues obviamente vamos a tener esa capacidad y tenemos a la mano muy a la mano y muy fresco esta información, que la podemos aplicar en nuestras empresas donde nos desempeñamos, donde trabajamos, y que pues nos va a ayudar a hacer análisis también, porque a uno le puede llegar un documento y uno muchas veces analiza ese documento y uno dice, ve, y esto tan raro, esto como que no cuadra de la manera como usted lo haga, le busca de una manera, le busca de otra. Entonces uno pues se siente como en la capacidad también de hacerle análisis no solamente a la documentación que llega, sino también a los estados financieros, que incluso uno mismo los organiza, pues que el balance, que el estado de resultados. Entonces ya uno se ve como en esa capacidad de hacer un análisis muy lógico y muy objetivo del trabajo que uno desempeña. Muchas gracias. Bueno, pues en conclusión, es muy importante poder determinar la forma en cómo los entes económicos realizan las respectivas actividades implementando las NIAS, y de esa manera poder lograr identificar la responsabilidad que debe tener día a día realizando los controles respectivos y previniendo los fraudes empresariales
También el principio de transparencia es parte vital en la auditoría, ya que estas siempre van a trabajar de la mano para garantizar que la información encontrada y publicada sea 100% real. Y las auditorías apoyadas pues, en estas normas ayudan a blindar el sistema financiero de un país o de una empresa en contra de los lavados de activos y evasiones. Estas son las referencias bibliográficas donde nos apoyamos en nuestro proyecto para sacar todas las citas, para hacer la investigación correcta. Y ya, muchísimas gracias. Listo, niños, muchas gracias. Excelente exposición. También el tema demasiado claro. Creo que aquí no hay lugar como a preguntas. Me parece que hilaron muy bien toda la argumentación del tema. Las felicito, igual que al grupo anterior. También les extiendo la invitación si quieren hacer parte de un semillero. Recuerden que ya llevan un semestre de semillero estando aquí aplicando el PAI en el curso. Entonces, si les interesa participar en un semillero, pues ya me contactan y yo les indicaré cuáles son las condiciones y las pongo en contacto con el coordinador del centro de investigación para que se animen. Saben que esto les va a servir como opción de grado siempre y cuando obviamente pues les sigan trabajando de manera juiciosa al proyecto, ¿cierto? Nada, felicitarlas nuevamente. Muy buen trabajo, señoritas. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces seguimos con el grupo porfa de Abad Felipe y María Camila Álvarez. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches. Ya les voy a compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre el régimen simple y la complejidad, pues, como que trae la implementación de este nuevo régimen al país. Bueno, muchachos, nosotros el planteamiento del problema lo vimos desde la complejidad que tiene este tema del sistema de tributación colombiano frente al conocimiento que tienen los posibles contribuyentes. Es decir, el sistema de tributación colombiano, todos sabemos que es extenso y es demasiado complejo. Y este hecho nos invita como a pensar, a reflexionar, pues no solo a las personas jurídicas, sino a nosotros como personas naturales y todos los que tenemos como un interés o nos favorece tener conocimiento sobre la información contable, financiera y tributaria, que es como lo que está muy enfocado en nuestra contaduría pública. Entonces, es como pensar cuál es la mejor o la más indicada opción para mantenerse en dicho sistema legal. Es decir, qué tan rentable es ahora tener su propio negocio. ¿Por qué? Porque mucha gente se abstiene hoy en día de la creación de empresa o de su propio negocio por el sistema de los impuestos aquí. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en uno de los países que tiene las más altas tarifas de impuestos, y esto ha obstaculizado mucho la motivación del emprendedor. Pero por otro lado, estamos en un mundo, en un momento donde se presenta esta generación, los llamados comúnmente los millennials, que vienen siendo estos jóvenes que no son como tan tradicionalistas, que están dependiendo de un empleo, no se quedan como en lo que les ofrece la comunidad y lo que es tradicional, sino que quieren ir más allá, quieren investigar las cosas por sí mismos, quieren generar sus propias ideas y su propio negocio. Entonces, es como muy viable el tema del régimen simple de tributación en este aspecto. Comúnmente, pues sabemos que el régimen simple hace referencia o está enfocado directamente más que todo es a la tributación de los medianos y los pequeños contribuyentes. En Colombia es aproximadamente el 97% del desarrollo dentro de, o aporte a la economía colombiana está realizado es por las MIPYMES, es decir, el músculo financiero de Colombia
son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el problema es cuál es el conocimiento que poseen estos anhelados contribuyentes con respecto al extenso y complejo campo tributario, de qué manera se puede ejercer o buscar no solo un beneficio, sino también aportar a la economía colombiana dentro del marco legal. Es decir, con el más mínimo costo y afectación a la rentabilidad propia como comerciante o como contribuyente, si no es con la misma, pues, con la misma capacidad y comprensión del sistema tributarista de la manera más completa posible. Hay que tener en cuenta que será, pues, que se está hablando de un régimen tributario y la invitación es a la formalidad principalmente. El gobierno le preocupa mucho porque está muy amplio el campo de comerciantes, los que están ejerciendo una actividad económica, pero que no están tributando, y esto no es, pues tiene varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque es que eh, todos sabemos que no pagar o declarar impuestos obviamente beneficia económicamente mi interés financiero, pero también se ve afectado. ¿Por qué? Porque es que la formalidad y tener su empresa dentro de su marco legal es dar a conocer su negocio de una manera diferente, más amplia, abarca más y que más que adquiere una competitividad completamente diferente. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que como todos no tienen la misma capacidad o la misma oportunidad de adquisición del conocimiento, estamos hablando de comerciantes, pues, tenderos, peluqueros, hay muchas personas que, por decir así, no tienen la capacidad de comprender ni siquiera el léxico. Es que de hecho hasta el mismo léxico de la ley y de la norma es complejo. Como decía por aquí, nosotros hicimos una citación, pero eso no lo estamos mostrando porque, pues, bueno, habla, extender mucho esto que es como tan teórico. Pero Ramírez y Urbano en el 2019 afirmaron algo, que a pesar de que el gobierno ha buscado combatir tanto la evasión o la informalidad de los contribuyentes a través de reformas tributarias, siempre ha sido pues como una forma por parte de estos, pues de los mismos contribuyentes, para continuar con sus actividades sin que dicha normatividad les afecte. Es decir, la creación de nuevas reglamentaciones no ha contado con verdaderos beneficios que impacten así pues de una u otra forma positiva a este tipo de contribuyentes. Y pues por su parte el régimen simple integra varios impuestos, los unifica, tratando de simplificar la manera de tributar del contribuyente, con el fin, pues, como simplificando el recaudo del tema de los tributos. Grava los ingresos brutos y las tarifas que contempla, pues, sí, son progresivas, y, las inferioridades del sistema ordinario se deben revisar de forma detallada, pues, con el fin de qué es o qué no es conveniente dentro de este nuevo sistema. Otra cosa es que pues, no solo la complejidad y la extensión, sino también el exceso de la carga fiscal, que es como lo que les hacía énfasis ahorita. Es el motivo principal, pues, del comercio informal, en complicidad obviamente con la elusión, que estamos hablando de prácticamente lo mismo que evadir, pero por vías legales. Claro que hoy en día ya la DIAN ha tomado unas represalias que también prácticamente están castigando cualquier indicio de elusión, y obviamente en muchos casos también la misma evasión es pues, este principal aliado de la informalidad. Generando, pues, eso genera peores casos, que no son pocos, las sanciones. Eso es lo que abarca principalmente el castigo para los comerciantes que no están aportando legalmente a la economía colombiana. En el caso de las MIPYMES no solo es un obstáculo, sino que es un impedimento de crecimiento económico, pues esas son el inicio de la disminución directa del músculo financiero de las empresas, que culminan en un fracaso. De hecho, muchas empresas, al frente de tanta carga fiscal, porque realmente Colombia es un país con exageradamente carga fiscal, hace lo que frene el interés financiero y el desarrollo de estas empresas que están intentando progresar dentro del sistema. La implementación de régimen simple, pues obviamente habla de simplificación, pero no tiene en cuenta que los comerciantes en sí, más que todas las personas naturales, ellos se ven como espantados, por decirlo así.
¿En qué? En el diligenciamiento de un formulario de aproximadamente 67 renglones bimestralmente. Entonces, no, ellos no tienen los conocimientos necesarios para tributar. Eso arroja un resultado notable en el traslado y posicionamiento del régimen, que está haciendo en su gran mayoría por personas jurídicas. Por eso es que ha tenido más acogimiento con las personas jurídicas y no tanto con las naturales. Y de hecho, las personas jurídicas están emigrando del régimen ordinario o del otro que pertenezcan, están emigrando a esta, porque está beneficiando más a estas personas que ya tienen experiencia y conocimiento de tributar, ya saben tributar. En cambio, las personas que se encuentran en la informalidad, el tema es completamente diferente y complejo, es muy tedioso. El régimen, por otro lado, el régimen siempre se podría decir que es excluyente y en varios aspectos, no solo en uno, como lo es la dependencia de la actividad económica. De hecho, muchos comerciantes ni siquiera tienen claro cuál es la actividad económica que desarrollan. Y por obvias razones, pues obviamente tiene que estar legalmente registrada dentro de un RUT. No todas son aceptadas dentro de este régimen, eso es lo que, a eso me refiero con excluyente. Los principales sectores discriminados, por ejemplo, es los administradores de propiedades, ¿cómo les digo? Las inmobiliarias, porque estas empresas no pueden pertenecer a este régimen simple de tributación. Y de hecho, el completo conocimiento no solo del régimen, sino del sistema como tal, es prácticamente una obligación para poseer. ¿Por qué? Porque si usted no tiene conocimiento, ¿qué percepción objetiva, crítica o analítica usted va a tener para identificar previamente como los pro y los contra en este posible cambio o en este proceso de transición hacia la formalidad comercial y tributaria? Resaltando pues como una vez escrito se da como la obligación de tributar bimestralmente bajo las condiciones impuestas, pues, y el periodo es mínimo de un año, es decir, usted no puede decir, ay, venga, yo voy a tributar estos 2 meses y con ustedes aquí en el régimen simple voy a probar los beneficios y si no me gusta me salgo. No, eso no es así de sencillo. Si usted ingresa, ya debe tener el conocimiento absoluto, por lo menos para poder sostenerse dentro de este régimen en los siguientes 365 días, que es el periodo pues que acabo de mencionar. Hay varias cosas también negativas dentro de este, por ejemplo, ahí no se puede hacer deducciones de gastos ni costos, y si usted tiene un saldo a favor, no lo puede utilizar en el mismo periodo gravable, sino que tiene que ser para el próximo periodo y no puede solicitar devoluciones, como aplicarlo a su favor dentro de la declaración, pero no puede solicitar devoluciones dentro de este régimen. Y otro de los costos implícitos que se encuentra es el tema de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque este es un requisito que es el que ha generado mayor polémica dentro de los posibles contribuyentes de este régimen, porque no todos tienen la capacidad de adaptación, por decirlo así, financiera, como de facturar electrónicamente. Es que de hecho la informalidad está compuesta por el 100% de los comerciantes que manejan una economía muy mediana, algo, bueno, sí, mediana para no decir como la palabra mediocre. Entonces es evidente que para la economía colombiana es completamente beneficioso y muy necesario el aumento del recaudo de los impuestos, pues con respecto a todas las personas naturales y jurídicas que no se encuentran tributando formalmente a la fecha de hoy. Y ahí estamos ignorando también la inmensa corrupción, como lo mencionaba una compañera, creo que de la primera exposición. Muchas de las personas piensan así, o sea, especulan con la corrupción, ¿no? Pues se supone que el sistema de tributación es para que los impuestos los utilice el gobierno en beneficio del mismo pueblo, de nosotros. ¿Por medio de qué? Del gasto de gobierno, el gasto público, que se llama es gasto público. Entonces muchos dicen, no, pero es que uno pagando monta su empresa y con tanto impuesto que tiene uno que pagar es más lo que uno les tiene que dar a ellos que lo que estoy ganando yo, y eso ni siquiera se está viendo como se debería ver, porque se supone que el gasto público en sus aspectos de educación, cultura, recreación, deporte, salud, alimentación hasta de las mismas personas que se encuentran privadas de la libertad. Muchas veces esos dineros se desvían. Entonces la corrupción también tiene un amplio contexto de afectación frente a la
formalidad frente a estas personas que no quieren o están así como cegados en no querer tributar. Son demasiados aspectos, entonces nosotros nos basamos fue más que todo en este desconocimiento de estos comerciantes, o sea, qué tan viable es la transición de la informalidad hacia el régimen simple de tributación, qué tanto favorece este régimen a los pequeños comerciantes que poseen pues, escasos recursos y se podría decir, ineficiente conocimiento de la normatividad y de las leyes enfocadas en este tema tributario, y qué posibles modificaciones dentro de un nuevo régimen pueden generar pues una mayor acogida pues en beneficio de los pequeños comerciantes informales del país. Bueno, como decía mi compañero, nuestro objetivo general está basado en los aspectos positivos y negativos que trae la transición al régimen simple de tributación. Pues qué tan beneficioso para los comerciantes el traslado a este nuevo régimen. Los objetivos específicos están basados pues como en indagar acerca del conocimiento tributario que tienen los posibles contribuyentes a este régimen, qué tanto saben o qué tanto entienden la normatividad, qué tanto conocen pues acerca de este régimen. El otro fue analizar las ventajas y desventajas tributarias de este régimen frente a los anteriores y cómo impacta la economía del contribuyente. Pues siempre se tiene como una expectativa de que los cambios son para mejorar o que traiga más beneficios, entonces pues se busca como mirar qué tan rentable o qué tan beneficioso es este régimen frente a los anteriores que ya se impusieron. Y por último, es evaluar los beneficios tributarios que ofrece este régimen entre personas naturales que nunca han sido contribuyentes y los que migran de otro régimen. Pues nos queremos enfocar en indagar pues a cuáles contribuyentes beneficia más este régimen, a los que se trasladan del régimen ordinario al régimen simple, o a los que por primera vez se van a vincular a un régimen tributario como tal. Estos son algunos pues, de los antecedentes que escogimos. El impuesto se llama Análisis del Impuesto de Régimen Simple de Tributación, el cual fue pues, realizado por María Ramírez y Claudia Urbano, en el cual hablan como de los vacíos que trae la ley. A raíz pues como de la historia, todas estas leyes han traído vacíos legales, entonces por eso hay reformas en las leyes, porque siempre queda algo por corregir o por mejorar. Y esto pues ha sido como la principal base para la evasión y elusión, como decía mi compañero. La gente se aprovecha pues como de los vacíos que trae la ley para infringir las normas y llenarse pues como los bolsillos ellos y no aportar pues a la contribución como tal. También pues aclaran y manifiestan pues como la complejidad o lo que se especulan los comerciantes en la, ¿cómo se dice? Pues como este régimen abarca 6 impuestos juntos, entonces pues crea como la controversia de qué tan fácil va a ser tributar en este nuevo régimen teniendo 6 impuestos en un solo formulario. Eso puede ser pues como muy fácil para los que ya vienen de otros regímenes como el régimen ordinario, pero para las personas pues que sean nuevas en esto y que no tengan como tanto conocimiento tributario no va a ser tan fácil.
El otro documento se llama Análisis del cambio de régimen ordinario al régimen simple de tributación, en el cual pues realizan un comparativo entre el régimen ordinario y este nuevo régimen. Y pues, como decía anteriormente, se espera que este régimen traiga más beneficios que los que trajeron los anteriores regímenes. Pero también se especula que este nuevo régimen disminuye como el ingreso al país. ¿Por qué? Porque ese recaudo ya lo hace la DIAN, no va a ser el municipio como tal, pues, ¿cómo lo digo? No va a ser pues cada municipio el que va a recaudar esos impuestos, sino la DIAN como tal. Entonces la DIAN recauda este impuesto y después en cierto tiempo, como en 2 meses aproximadamente, le reembolsa ese dinero a cada municipio para que lo utilice en las inversiones que necesitan. Lo que pasa es que la ley, en ese punto de que está hablando la compañera, la ley plantea completa autonomía a las entidades municipales. ¿Para qué? Para beneficio de su interés financiero con respecto a los impuestos municipales. Pero como este régimen coge el impuesto de industria y comercio, es el impuesto municipal que más aporta a la economía de las alcaldías. Y como este régimen va a ser pasado a ser administrado por la DIAN, ellos especulan pues que no va a ser tan beneficioso, no va a tener el mismo, aunque la DIAN sustenta que simple y sencillamente lo va a pasar a manejar, pero la contribución va a ser la misma, pero ellos siguen enfocados en que no, pues que no está generando el mismo flujo de caja con la misma continuidad que se venía haciendo con los contribuyentes que no pertenecen a este régimen. Exacto. Bueno, el otro, pues en el que nos basamos fue en el estatuto tributario, donde como todo régimen tiene pues como unos requisitos establecidos, el cual pues ha sido, como decía el compañero, un obstáculo para gran parte pues de los aspirantes a pertenecer a este régimen, pues no algunos son complejos, sino que también pues prácticamente inalcanzables para las personas naturales y pequeños comerciantes que no cuentan con los recursos exigidos para poder pertenecer al régimen. Así como también pues hay unos requisitos excluyentes también dependiendo de la actividad económica, y es entendible pues que cada régimen tenga pues como unos requisitos para pertenecer a este régimen, pero debe enfocarse más que todo como en que todos puedan, o más que todo, pues los que están en la informalidad puedan pertenecer al régimen y tributar de forma legal. Mi compañero les va a explicar los que siguen. Bueno, la verdad es que es una abstracción leve porque algo complicado de este tema de investigación es que se presenta mucha información idéntica, es decir, mucha redundancia, por decirlo así. Entonces es algo complejo uno tratar de traer de textos tan idénticos, extraer cosas diferentes. Yo, por ejemplo, con este documento del análisis de la competitividad de las pymes del régimen simple de tributación, me identifiqué mucho con estas niñas de las autoras Carolina, porque es que ellos ven el mismo punto de vista que yo les explicaba ahorita, que el músculo financiero de Colombia son las MIPYMES. Entonces estas tienen un amplio sector minoritario produciendo y comercializando pues, sus actividades económicas en la informalidad. Es por eso pues que el gobierno nacional siempre se ha propuesto abarcar a estas mencionadas. ¿Para qué? Para direccionarlas hacia la tributación, hacia el marco legal, pero es demasiado complicado buscar aparentar o tratar de ser vistos desde un punto de vista beneficioso para los comerciantes, porque pues cuando cada propuesta de ley y reforma tributaria históricamente se trata de dar a conocer con fomentar y promover la formalidad,
y la contribución monetaria al propio país, cuando realmente todas aquellas son dirigidas es hacia qué, hacia la facilitación para ellos mismos, el aumento del recaudo. Siempre va a ser más en pro de aumentar el sistema o mejorar el sistema, pero de recaudo, no tanto el beneficio para nosotros o para los comerciantes, sino más en beneficio del gobierno. Entonces hay poca proporción hacia lo más importante, que es el beneficio de los comerciantes, a diferencia de otros países, pues que en comparación con esta economía de Colombia, con este sistema gubernamental que se está viendo, sí hay aspectos positivos, porque pues no les voy a decir mentiras, un gobierno no va a buscar siempre el beneficio del contribuyente, porque es imposible que sea así, pero de hecho, alguien comentaba por ahí que en uno de los documentos que este sistema de Colombia es menos beneficioso para el gobierno, porque al dar beneficios tributarios al contribuyente está disminuyendo el aporte para el gobierno, pero eso no es creíble en ninguna circunstancia, porque realmente el interés de ellos siempre es recaudar, recaudar. Eso hay que tenerlo muy claro. Esas políticas, políticas fiscales siempre están en pro del recaudo de impuestos para ellos mismos. De hecho, Colombia fue históricamente el primer país que se endeudó pues que se vio involucrada con la deuda extranjera, con el Banco de Londres, creo que fue, y de esa deuda, porque eso fue antes de que se diera este territorio aquí en Latinoamérica, le dieron el 50% de esa deuda externa, se la entregaron a Colombia, y el otro 28% creo a Venezuela y el otro al Perú, pero desde el inicio de la historia, Colombia siempre ha estado endeudada en términos totales. Entonces, por eso considero yo, como por darle un respiro al punto de vista del gobierno, que por eso es que hay tanta carga fiscal, pero de igual manera no es positiva para el comercio de nuestro país. Y en el segundo documento, que es el análisis del monotributo y el régimen simple de tributación en Colombia, también es como una comparación, como lo que les decía ahorita, es una redundancia que realmente sí aporta mucho, pero es complejo abstraer información diferente de temas tan idénticos. Pero para concluir, eh, ¿qué pasa? Este documento afirma que, a pesar de ser información poco actualizada, realiza un comparativo entre los monotributos impuestos en varios países vecinos, que de ahí también se abstrae esa información de la comparación con los países de la región, los países cercanos. El anterior monotributo, pues, de aquí de Colombia, y el reemplazo con el régimen simple de tributación del que estamos hablando, se puede contrastar diferencias y algunas similitudes, incluyendo pues consecuencias acordes a las políticas fiscales. Los hallazgos de un comparativo múltiple dejan a la vista, por decirlo así, a una vista crítica, los factores negativos, al darse a conocer unos como mejores que otros, ¿sí me hago entender? Sin desmeritar pues el esfuerzo y la función del gobierno por acabar con la informalidad creada por el desempleo, que es una función criticada por la desconfianza que genera un procedimiento que debe ser cambiado y reemplazado por varias ocasiones. Este país tiene constantes reformas, es decir, nunca ha podido implementar o crear una ley que no tenga que ser modificada periódicamente o con demasiada continuidad. De hecho, en uno de los documentos hay una frase muy bacana que me gustó mucho, que dice que el sistema tributario y fiscal en Colombia desde el punto de vista legal, es una colcha de retazos. Eso lo definen, como por decirlo así, es algo que está construido a punta de leyes que han sido obsoletas, que no han servido para nada, y por constantes errores que presenta la ley colombiana es que se presenta el aprovechamiento de los vacíos de la ley, la evasión, la elusión, la informalidad. Eso es uno de sus principales causantes de este problema que estamos presentando. Listo, chicos. Les faltan la... Ah, no, pero ya yo creo que podemos pasar a la justificación. Marco teórico, ya no nos da tiempo. Bueno, la justificación como tal es
Pues nuestro enfoque como tal fue la búsqueda incesante de despejar los paradigmas y las especulaciones de los usuarios en general y todos aquellos que necesitan y desean conocer la amplia contextualización del régimen simple de tributación. A diferencia de otros proyectos investigativos sobre el tema, se presenta una recopilación general e incluyente de muchos puntos de vista, tanto de la noción gubernamental como de los posibles contribuyentes, con una argumentación con criterio y enfoque crítico y explicativo. Los principales beneficiarios de esta información suministrada en este proyecto de investigación son las personas que buscan adquirir conocimiento comprensible y conciso para apoyarse en la toma de decisiones frente a la incursión al régimen simple. Es algo pues que nos compete a todos, tanto para los que trabajamos en contabilidad y tenemos que manipular facturas con personas que están acogidos a este régimen, como para las personas, pues para los comerciantes que quieran eh, eh, pues pertenecer a este régimen, como para los que quieran trasladarse del uno al otro. Entonces es un tema bastante amplio e interesante que es como importante conocer acerca de él. Es importante resaltar que este régimen del que estamos hablando es un régimen opcional. Eso no es ninguna obligatoriedad para nadie. Simplemente quien quiera acogerse a él, lo puede hacer. Es una unificación de varios impuestos que lo que trata es de simplificar el sistema de tributación del contribuyente. La DIAN no fiscalizará ni siquiera los costos ni los gastos de quien esté dentro de este régimen. Y la DIAN no va a tener que estar controlando de manera el incremento del patrimonio líquido. Otro beneficio que se puede mencionar es que no se debe presentar la declaración de activos en el exterior y no serán agentes de retención. Las personas los comerciantes y las empresas que hagan parte de este régimen no van a, no van a ser agentes de retención de renta, ni mucho menos del impuesto de las ventas, no deben practicarse ninguna autorretención y se van a reducir los trámites al momento de realizar las declaraciones tributarias. Pero también tiene sus desventajas como todo. Se debe cumplir con una serie de requisitos que a nivel equitativo de los diferentes comerciantes es algo, y pues no es buena para los pequeños comerciantes de la informalidad. Y este tipo de régimen no puede hacer uso de las depuraciones fiscales, como les decía ahora, y se debe tener presente que las declaraciones de ese régimen van a ser liquidadas con anticipos, los anticipos en forma bimestral y de carácter obligatorio, y se debe presentar la declaración anual normal y el pago normal. Los contribuyentes deben presentar cada bimestre sus respectivas declaraciones en el Impuesto Nacional al Consumo, y quienes presten servicios de restaurantes y bares, y eso sí no lo tienen que hacer. Los contribuyentes también que desarrollan varias actividades mencionadas pueden acogerse a este, pero tienen que tener un conocimiento muy absoluto, muy completo, y eso es la mayor desventaja que tienen los pequeños comerciantes en esto. Obviamente, de acuerdo a la información y conocimiento que usted tenga sobre esto, es como usted mejor se va a mover en este campo tan complejo que es la tributación. Listo, estas son las referencias. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También una excelente presentación. Miren lo importante que es investigar sobre un tema que a uno le guste, que a uno le apasione, que uno quiera como conocer un poco más, a diferencia de un tema impuesto. Entonces la investigación se vuelve interesante en la medida que uno investiga lo que quiere. Y también es importante aquí como hacerles esta anotación, y es que, mire, investigar no es una cosa, digamos que no es un procedimiento o una actividad que esté muy alejada de nuestra realidad. Normalmente los contadores debemos investigar dentro de nuestro quehacer profesional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a veces nos quedamos solamente en esa investigación procedimental, pero también es importante, por ejemplo, en la primera exposición, hacer una revisión sobre esos temas de la ética, qué tanto estamos interiorizando el tema de la ética en nuestro quehacer profesional. Entonces es bien importante que dejemos de ver la investigación como una cosa así súper alejada y complicada, sino que nos volvamos amigos de esas consultas, porque realmente eso lo que va a nutrir es nuestro perfil profesional, porque nos va a brindar criterio. Miren, realmente uno viene a la universidad, chicos, es a formar criterio.
¿cierto? Realmente esa formación de criterio requiere años de experiencia, de sabiduría, bueno, eso digamos que tiene un cúmulo de cosas, pero también muy importante la formación que recibimos en la universidad y esos cuestionamientos y digamos que todas esas experiencias de vida que tienen ustedes la posibilidad de escuchar de parte de sus docentes. Eso es bien importante porque eso lo que hacen últimas es nutrir su criterio profesional, que eso es con lo que cuentan al final del día en su ejercicio profesional. Entonces los felicito. Igualmente la invitación también está hecha para el grupo que acabo de exponer. Si quieren seguir con este proyecto en Semillero de Investigación, me lo hacen saber para ya yo contactarlos con el director, el coordinador del semillero que ustedes elijan participar. Y bueno, pues espero que se animen. Hay proyectos muy, muy interesantes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, jovencita. Espero que de pronto, al no haber podido hablar sobre el marco teórico, no nos vaya a afectar. No, porque creo que hicieron digamos que el marco teórico lo explicaron en toda la parte como casuística y empírica que abordaron, entonces tranquilitos que igual yo sé que ustedes han trabajado en el tema. Que sí, igual era como redundar en lo mismo, pues hablar Sí, todo como de lo mismo. tranquilitos. Muy bien, muchas gracias, jovencitos. Bueno, y vamos a seguir con el último grupo. Espérenme, yo miro aquí. Está Germán, Yarmila y Susana. Sí, profe, acá estamos. Listo, para que inicien ustedes. Yo creo que con ustedes terminamos porque ya no alcanzaríamos a escuchar a Víctor y al grupo de Brian, pero pues vamos a programar la sustentación con ellos. Así que tranquilitos. Entonces, Germán, porfa, prosigue. Listo, entonces, me informan si ya están viendo la presentación. Está como cargando. Démosle tiempito ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces el proyecto de nosotros, que es el fraude corporativo en las empresas de Medellín, lo realizamos la compañera Susana Londoño, Yarmila Mora y yo, Germán Barrera. En cuanto al planteamiento del problema, siendo acá como un resumen de esto, es que el crecimiento de los índices del fraude en las empresas está obligando a los profesionales, a los contadores, a todos nosotros, a que empecemos a tomar medidas y ponernos las pilas para ver cómo se puede prevenir y generar conciencia en la sociedad, en las compañías, sobre este tipo de esta problemática. Las estadísticas, por ejemplo, indican que por medio de la auditoría interna y las revisiones de la dirección, las revisiones que hace la Dirección General, son las formas más comunes de detectar los fraudes empresariales. Entonces, teniendo en cuenta que esta pandemia que se generó en este año, en medio de esta crisis, aparte de que hay que afrontar la crisis, también sale a relucir muchos casos en los que es importante retomar los principales problemas que aquejan el país, como es el fraude corporativo. Porque es que el fraude que se ve en las empresas, también si nosotros lo llevamos más allá, se encuentra presente en todos los ámbitos de una sociedad, desde la parte gubernamental, desde los mismos hogares, desde todas partes que nosotros interactuamos, encontramos fraudes y delitos. Esto nos lleva a que tengamos unas afectaciones a nivel social, económico y a nivel país, que el desarrollo económico se ve truncado. Aparte de eso, la parte social, la inversión en las comunidades. Entonces, es una de las problemáticas que vemos como Colombia es un país que se encuentra todavía en un desarrollo muy precario, porque nosotros aquí en la ciudad tenemos acceso a todos los servicios, a muchas cosas, pero si nosotros miramos para las periferias o por fuera de esta ciudad, nos vamos a dar cuenta que estamos muy atrasados. Entonces, ¿qué manera es empezar a mirar dónde se están originando estas circunstancias que no nos dejan avanzar? Y esto es precisamente a lo que nosotros queremos llegar con este proyecto del planteamiento
del fraude corporativo y en las empresas de Medellín. Esto por eso nos lleva a que tengamos que plantearnos preguntas de por qué sucede esto, por qué se da esto. Y entonces si uno analiza profundamente se da cuenta que esto muchas veces nace desde el núcleo familiar. A través del origen de lo que es la familia, ya se empiezan a ver valores que son los que más tarde salen a relucir en forma negativa o positiva. Pero como vemos, la parte negativa es lo que más prevalece y lo que más va a resaltar. Estos tipos de valores donde salen personas que supuestamente son altos ejecutivos de cuello blanco, personas con niveles educativos de preparación profesionales y se ven que cometen unos delitos que realmente son escandalosos, pero es más escandaloso ver que esos delitos en Colombia eso no es castigado. La mayoría de ellos quedan impunes porque todas estas personas son influyentes. Y como son influyentes, tienen personas que siempre los van a rescatar en otros cargos que a su vez también son otros corruptos. Entonces es una cadena. Entonces, finalmente los que casi siempre van a tener que pagar penas siempre son los de abajo. Pero los que realmente desangran una economía, vemos que son las personas de cuello blanco. Nosotros en nuestra investigación encontrábamos, por ejemplo, el triángulo del delito, del triángulo del fraude, y veíamos cómo se va conjurando cómo se va uniendo todas estas circunstancias para formar el delito. Estas conductas se ven reflejadas en lo que es el robo, el ocultamiento de información, la complicidad en hechos delictivos. Todas estas cosas nos llevan a que nosotros tenemos que tomar conciencia. Y esta toma de conciencia es preparándonos éticamente, profesionalmente, siendo íntegros. A través de esto vemos que en las empresas de Medellín, todavía, a pesar de que son más de 89.000 empresas, que se hizo, estoy haciendo referencia en el 2015, según la Cámara de Comercio, un informe que sacó, estas empresas todavía están carentes, hay cierta precariedad en la implementación de sistemas de control interno, como son el sistema COSO, como son el MESI, el COSO 1, COSO 2, pues todos estos controles nosotros los vemos en la universidad y pasamos por ellos, pero realmente muchas veces no somos conscientes de lo que esto implica, en nuestro sistema actual. Entonces, por eso es importante actuar siempre desde el ejemplo. Hay medidas y estrategias que han tomado algunas empresas. Por ejemplo, los sistemas de riesgos, lo que les estaba mencionando, es una de esas medidas. De hecho, por ejemplo, se ha determinado, por ejemplo, en la revista Portafolio, que afirma una encuesta que el control interno ha sido la herramienta para detectar el fenómeno en un 60% de los casos, el control interno, seguido por mecanismos de denuncia con un 22%, y otros y otros ya en otros porcentajes menores, pero entonces vemos que la preparación del profesional es uno de los que pueden ayudar a que las cosas empiecen a mejorar. Otras estrategias que tienen los empresarios o las empresas es incentivar buenas prácticas, promover las buenas prácticas. Estas se pueden incentivar a través de diferentes mecanismos que una persona o una empresa puede puede imponer con sus empleados para que estos estén constantemente bien educados, preparados, capacitados, para que le cojan amor a la empresa, a lo que hacen, y siempre buscando que se fortalezcan los valores. La inversión en tecnología y sistemas de vigilancia. Ahora la tecnología es la herramienta principal con la que ya se ha visibilizado
todas estas problemáticas, todas estas conductas, pero también la tecnología ha servido para incrementar también estas conductas, porque vemos que en la tecnología aparece lo que es el ciberespionaje, aparece un montón de ciber, que empiezan los hacking, los hackers, los que violan información, y muchas de estas cosas se generan en el interior de empresas, como ya se ha comprobado en varias investigaciones. Hay otros medios que, por ejemplo, son las líneas y buzones para denunciar. Esto, por ejemplo, lo veíamos en empresas, una empresa, por ejemplo, donde yo trabajábamos, que se estaban presentando en las diferentes oficinas que recaudaban dinero, ciertas pérdidas que se iban detectando, ciertas compañías que caían en situaciones de estas. Entonces la empresa ha implementado, bueno, vamos a premiar a que la gente realmente denuncie a través de buzones de sugerencias, cosas así, donde queden en un anonimato. Bueno, cosas como estas son estrategias que tratan de inventar para tratar de mejorar estas situaciones. Y también otra parte es la contratación del personal. Entonces vemos que a pesar de que esta problemática, este problema es grave y aqueja y es común y se ve en todas partes, hay medidas que cada vez se toman más eficientemente, que antes no se les prestaba tanta atención, pero que ahora ya tenemos más herramientas cómo actuar sobre ellas. Mi compañera, si gusta, puede continuar con el... Hola, buenas noches. Hola, compañeros y profesora. Bueno, nuestro objetivo general es, con este tema de investigación queremos determinar las principales causas que motivan al individuo a nivel social, cultural y empresarial a cometer estas malas prácticas. Porque olvidan sus valores, la ética como profesionales pues, y como personas para cometer estos delitos. Vemos que en un gran porcentaje estos crímenes los cometen personas pues de alto nivel ejecutivo que se aprovechan de su rol pues, para pasar como desapercibido. Germán, pasa por. No pasa este. Ese es el general. Germán. Bueno. Los específicos. Sí, las variables, bueno, objetivos específicos. Identificar los casos en la ciudad de Medellín relacionados con el crimen económico en las empresas. Variables socioeconómicas en los casos del crimen económico. Bueno, queremos determinar. Espérese, profe. Determinantes que contribuyen a los índices de este tipo de crímenes son las propiciadas por la ausencia de políticas claras y bien definidas que ataquen realmente el origen del problema. Otros factores son las necesidades económicas personales, los altos costos impositivos, la competencia que generan los libres mercados al quedar las empresas locales en condiciones inferiores a las empresas extranjeras. Por acá tenemos tendencias del crimen económico. Al realizar este seguimiento a la problemática del crimen económico que se presenta en empresas de la ciudad de Medellín, encontramos varios factores determinantes en estas conductas como lo son el caso del narcotráfico que afecta a todos los sectores económicos y todos los delitos que de él se desprenden como lo son secuestro y la extorsión, entre otros. Igualmente se impregnan diferentes organismos del Estado, llegando inclusive a la rama legislativa, donde se crean leyes para favorecer y perpetuar la impunidad de estos delitos. Susana. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los antecedentes. Nos damos cuenta pues que en esta última década de la tecnología se ha convertido como en un gran aliado para todos, pues yo creo que es un concepto general, facilitando así como también nuestro trabajo, pero con ella también viene acompañada malas conductas por parte de personas inescrupulosas.
Esto ha generado pues obviamente varias teorías pues a nivel empresarial y social, y lo que ha llevado como a que se generen, como que llevemos a construir como un soporte teórico para identificar estas situaciones fraudulentas. Esto obviamente pues afecta significativamente a la compañía, obviamente en un tema como económico, social y en un tema también como de reputación, ¿cierto? Porque con las empresas que hemos escuchado que han sufrido como este tema del crimen económico, pues uno ya escucha como esos nombres y ya le quedan como sonando como en la sociedad como tal. Algo muy, ay no me la pasé todavía. Algo muy común que se está presentando es el cibercrimen. Es el cibercrimen que viene pues muy amarrado como a este tema de la tecnología que les venía diciendo. Obviamente todo está más virtual, todo lo manejamos como por las redes, todo lo manejamos por el internet, y obviamente como hay personas muy capaces como de hacer cosas buenas, pues también existen personas como con todo este tema de maldad. Entonces cada vez más nos vamos como asegurando en el tema de la virtualidad con la seguridad, porque también existe un riesgo inminente allí. El contador, pues el papel pues como del contador público como tal, en este tema es un eslabón fundamental en las organizaciones. Nosotros pues que estamos en formación y obviamente pues los contadores que ya pues ejercen, pues manejamos información muy sensible y pues, que podemos detectar muchas inconsistencias. Entonces es como reflexionarnos en cuál está siendo nuestro papel en este momento nosotros que estamos en formación, para disminuir esto como a futuro y que seamos como una figura que genere confiabilidad. Pasemos la diapositiva. En esta diapositiva ya podemos ver como un poquito en resumen lo que es el marco teórico, y vamos básicamente como a tocar unas variables como son como la tendencia del fraude, las variables socioeconómicas, los tipos de fraude como tal, alguna normatividad que encontramos pues como asociada, algunos casos y aspectos pues socioeconómicos, culturales. Bueno, para la tendencia entonces encontramos obviamente situaciones como el secuestro, extorsión o narcotráfico. Al realizar como un seguimiento a esta problemática del crimen económico que se presenta en las empresas de Medellín, encontramos varios factores determinantes en este tipo de conductas, como les mencionaba ahorita, pues todo lo que es como en la parte del secuestro, el narcotráfico, y que obviamente pues afecta como los sectores económicos y todos los delitos que de él se desprenden. Igualmente pues se impregnan diferentes mecanismos, llegando inclusive hasta el Estado, ¿cierto? Vemos también que la corrupción la vemos como en niveles bajos, como en niveles altos como tal. Para las variables socioeconómicas, entonces podemos como encontrar que existe ausencia como de políticas claras, tanto a nivel empresarial como a nivel pues como social. También alguna de las variables que encontramos es que pueden existir necesidades económicas personales, y obviamente lo que nos decía ahorita el compañero Germán, que en todo básicamente predomina como la falta de ética y valores, porque si estuviéramos formados en ética y valores, así hayan necesidades económicas, pues si te tienen unos valores claros y fortalecidos desde el inicio, el crimen no sería una opción pues para la sociedad como tal. En las tipologías, entonces, encontramos varios tipos como de crimen, como les hablaba ahorita. Uno de ellos es el cibercrimen, pues que ahorita lo vemos con todo este tema de la virtualidad, pero también encontramos que el crimen se puede dar de muchas maneras, como por ejemplo la manipulación de la información, el ocultamiento de la información, y otro que es muy común también es cómo evadir tributariamente pues como las obligaciones. En los aspectos socioeconómicos y culturales, entonces encontramos, nos basamos pues más que todo como en la información que nos daba la Cámara de Comercio de Medellín, especialmente en Medellín, pues contamos como con diversidad de varios sectores económicos, y la economía de Medellín es la segunda como más grande del país, entonces se vuelve también como muy atractiva para estas malas prácticas como tal. Vamos entonces para la justificación.
Bueno, en la justificación también trajimos pues como un pequeño resumen del proyecto. Este proyecto sobre el fraude económico en las empresas de Medellín busca tener un panorama más claro sobre la eficacia de los controles que se tienen establecidos en las empresas, no solo para evidenciar pues que tenemos controles, sino que tanto nos sirven para prevenir y para detectar a tiempo situaciones que se pueden desencadenar en posibles fraudes corporativos. Entonces va muy enfocado como hacia una conciencia empresarial, porque eso sucede como con los seguros. Uno no toma un seguro porque uno cree que a uno no le va a pasar nada. Lo mismo pasa pues como con las empresas que vienen como apenas como implementando y tomando como fuerza esos controles, porque hasta que no nos pasa como que no creemos. Entre las causas más comunes pues encontramos obviamente la corrupción que les contábamos pues ahorita, la evasión pues de las obligaciones fiscales, la extorsión. Esto puede pues traer varias consecuencias para las empresas, tanto económicas, sociales, un asunto también de reputación y un asunto de confiabilidad pues ante la sociedad. Este proyecto, ¿a quién le puede ser útil? Pues consideramos que puede ser útil para toda la comunidad académica en general, para el sector empresarial y en general para la sociedad como tal, para crear conciencia del cuidado que se debe tener como desde la misma administración de las compañías, ya que es un tema que generalmente no se tiene presente hasta que no sucede pues como una situación real que genera pérdidas económicas, falta pues de confiabilidad ante la sociedad y una reputación también ante la sociedad. En la próxima diapositiva ya vemos pues como la bibliografía de donde tomamos toda la información y esa sería la presentación de nuestro proyecto. Nos quedamos solos. No, señorita, muchas gracias, señorita. Muy buena exposición. También es un tema bien interesante. Miren que no se ha repetido tema. Todos han tocado temas muy, muy distintos y eso hace de alguna manera que esta profesión sea tan bonita, ¿cierto? Porque tenemos unas, digamos, como unas especialidades, unas áreas de formación multidisciplinares que permiten que ejerzamos nuestra profesión como tal. Muchas felicitaciones, un trabajo muy bueno. La verdad es que los 4 grupos que expusieron hoy me dejan altamente sorprendida. Realmente me voy muy contenta porque hicieron unas exposiciones impecables. Qué pesar no haber podido compartir con ustedes de forma presencial, pero me ha parecido un grupo de un nivel muy bueno y qué rico cuando uno se encuentra con estudiantes así, porque realmente les augura un muy buen futuro profesional. La verdad es que lo que decía uno de los grupos es que ustedes tienen que repensarse, chicos, porque es que a ver, la universidad es como el escenario ideal, como la zona de confort, pues aquí digamos que todavía no hay como mayor inconveniente. Cuando usted ya sea profesional y tenga que responsabilizarse frente a una información, porque aunque usted tenga un puesto de liderazgo ahorita, no es no es profesional ni tiene tarjeta profesional. Entonces, de alguna manera, pues nos da un poquito como de respiro, pero cuando ustedes ya sean profesionales y se encuentren inmersos en decisiones, en tomar decisiones, en algunas disyuntivas profesionales que seguramente también ya habrán vivido en su quehacer profesional ahorita, pues se van a dar cuenta que la universidad realmente ayuda un poco a dilucidar ese camino y pues qué rico que hayan hecho unos trabajos tan interesantes. También les hago una invitación, me parece que es un proyecto también muy, muy bueno y si quieren sumarse a un semillero de investigación, pues muy bienvenidos, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entonces vamos a revisar aquí quiénes quedaron pendientes. Espérenme en un momento, yo pongo esta nota de los chicos acá. Ok, listo. Entonces quedan pendientes los grupos de Erika Patricia y Jenny Paola Cartagena, Víctor Celi, Santiago Gómez, Daisy Suárez, Jorge Agudelo, Brian David, Fátima, Carlos Andrés y Yarlene Yalena y Leisa y Flor María. Realmente quedan pendientes 1, 2, 3 y 4 grupos. Entonces, bueno, les voy a dar como 2 alternativas para que puedan desarrollar la exposición. Una, pues la primera alternativa es que hagamos la exposición el 23 de noviembre, ¿cierto? Pues porque dentro de 8 días es festivo, no podríamos, entonces podríamos hacerla el 23 de noviembre a la misma hora y bueno, ya les asignaría pues como los tiempos de la exposición.
O la podemos hacer los grupos que quieran hacerla pues esta semana porque ya tienen todo preparado y no quieren la otra semana exponer en 15 días, perdón, podemos buscar un tiempito para poderla desarrollar, pero ya tocaría revisar como con cada uno de los grupos. Pudiera ser la otra semana. Esta semana me queda un poco complicada porque estamos en visita de pares académicos, vienen jueves y viernes, entonces ya se imaginarán cómo estamos con todo el tema de acreditación. Yo, mejor dicho, no tengo tiempo esta semana, pero pudiéramos la otra semana. Entre martes y viernes revisar en qué espacio cada uno de los grupos me puede hacer la exposición. Yo me ajusto un poco como al tiempo para que no se vayan a complicar mucho, o si no, para el 23 de noviembre. Entonces los escucho. ¿Qué opinan los que hacen falta de esas dos propuestas? De parte del grupo de Santiago, Víctor, Jorge y Daisy, estamos viendo para ver si las clases se nos dan, pues, por lo que el tema de que tenemos otras clases. Denos un segundo y ya le damos una respuesta. Listo, claro que sí, Víctor. El grupo de Brian, Fátima, Carlos, Yalena. Profe, Hola. Hola. Profe, muy aburrido porque queríamos hacerla hoy. Sí, chicos. Lo veíamos comprensible con lo que pasó, pero pensábamos que la clase era hasta las 9. No, esta clase no es hasta las 9. Ojalá. Como la del resto de profe, pues la mañana, la del miércoles, así son hasta las 9. Porque esta no es de 3 créditos, seminarios de 2 créditos. Yo los escucharía, chicos, pero estoy en la universidad y no me puedo quedar hasta más tarde porque la salida de aquí es tenaz. O si no los escucharía, pero ya no me da el tiempo. Decidan cuál de las dos opciones que les acabé de dar. Profe, Brian, hay varios compañeros de mi grupo y dijeron que para el 23 entonces. ¿Para el 23? Sí. Espérame, yo lo pongo por acá. Exponen. Listo. Acá ya los puse. Entonces, espérame que dice el otro grupo y... ¿Quién me escribió por acá? Leisa también dijo que para el 20. Espérame un momentico. Leisa, que también para el 23. Espérame, yo pongo por acá. Pero bueno, lo que, o sea, es poner en el 23, pero el trabajo lo tienen que entregar hoy. Porque recuerden que el 50% es el trabajo y el 50% es la exposición. Santiago Vargas, y si para el festivo no, jovencito. Festivo Creo que no. sí, para el 23, para el 23. ¿Quién me está hablando? Víctor. Víctor, sí, porque no se nos cuadran los horarios en la semana, entonces para el 23. Sí, porque en la semana, no en la tarde, pero pudieran, no sé, como mirar, profe, no, a las 7:30 podemos, o profe, a las 12:30 podemos, o a la 1:30, bueno, yo digamos que me organizo porque yo entro, pues estoy aquí en la universidad como desde las 6:30 y salgo pues tarde, entonces no tendría problema. Pero sí entiendo que ustedes en la tarde tienen otras clases, entonces bueno, ahí como que se les cruza un poco, listo. Entonces, quedamos así, quedamos que el grupo de Víctor, todos Brian y Lacey y Flor María ponen el 23 entonces. Y voy a asignar entonces aquí horas. Entonces el grupo de Víctor, Santiago. Espérenme que acá también está el de Erika. Entonces espérenme, les voy a poner aquí. Exponen el 23. Entonces el grupo de Erika expone entonces a las 6:15. Vámosle a las 6:45 que exponga el grupo de Brian. Espérame, yo pongo por acá. 6:45, el grupo de Brian. Y a las 7:15, el grupo de Víctor. 7:15. Y el grupo de Lacey y Flor María a las 7:45. Listo. ¿Tomaron atenta nota de los horarios de exposición?
Sí, profe. Profe, entonces uno solo se tiene que conectar a esa hora o hay que Pues conectarnos desde la las idea 6. es que se puedan conectar desde las 6 pues para que escuchen las otras investigaciones de los compañeros, que es bien importante, es igual lo nutre a uno. Entonces la idea es que sí estén conectaditos desde las 6, 6:10 y a las 6:15 empezamos. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Voy a parar esta. Detener.